Durante los años 80 y principios de los 90, Nintendo atravesó una etapa de fracasos. Si eres seguidor de The Legend of Zelda, probablemente te hayas topado con este tipo de memes o quizás Well, excuse me, princess. te suene familiar. Hoy hablaremos de toda la historia acerca de las dos adaptaciones de la franquicia de Zelda, tanto los polémicos videojuegos de Zelda CDI como la serie animada, dos proyectos que terminaron en fracaso. Esto provocó un antes y después en la historia de Nintendo. Antes de poder hablar de la serie animada de Zelda, necesitaremos retroceder un poco y entender cómo Nintendo se embarcó en el mundo de la televisión con otra franquicia querida. Para darte contexto, a finales de los 80s, el personaje de Mario ya era un fenómeno mundial. Los juegos de Super Mario Bros. Para la NES habían logrado que Mario se volviera uno de los personajes más icónicos de los videojuegos. Y claro, con toda esta popularidad, Nintendo, como cualquier otra empresa lo haría, quiso aprovechar a llevar a su personaje a otros medios, siendo así la idea de llegar a la televisión. Así fue como nació The Super Mario Bros. Super Show, una serie de televisión que mezclaba segmentos animados con escenas en vivo, presentando las aventuras de Mario y Luigi mientras luchaban contra Bowser y otros enemigos. Esta serie se emitió por primera vez en 1989. La serie no fue supervisada directamente por Nintendo ni por Shigeru Miyamoto. La serie fue producida por DIC Entertainment, una compañía francesa-estadounidense conocida por producir caricaturas populares entre los 80s y 90s. Aunque Nintendo dio la licencia para usar a los personajes, no tuvo un control cercano a la producción del programa. Nintendo estaba más enfocada en sus juegos y en expandir su presencia en Occidente, así que DIC hizo lo que quiso. Por esto, hay elementos del show que no tenían nada que ver con los juegos, como la personalidad exagerada de Mario e inconsistencias con el universo de los videojuegos. Cuando se estrenó, la respuesta de los fans fue mixta. Por un lado, fue popular entre los niños que eran fanáticos de los juegos de Mario, pero desde el punto de vista crítico y de medios no fue la mejor recibida, ya que había muchas críticas sobre la calidad de la animación, que era considerada mediocre y a comparación con otros programas animados de la época tenía guiones muy simples, repetitivos, era infantil y hasta absurda. Y por supuesto, los fans adultos de los videojuegos no amaron la serie porque esperaban una representación más fiel y épica, pero aún así el programa sí obtuvo gran popularidad entre el público que querían atraer, que eran los jóvenes y niños. Fue lo suficientemente exitoso para asegurar que Mario siguiera siendo una figura importante más allá de los videojuegos. La verdad, la primera vez que me topé con el intro de esta serie creí que era un producto hecho por fans como modo de comedia, porque con el puro intro, empieza con un ¡Hey, paisanos! seguido del título del show, mientras entran dos señores disfrazados bailando la canción del intro, rapeando la canción. It's the Super Mario Brothers Super Show! With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Literalmente cuando acaba el intro te da este vibe como muy de barrio de The brothers, the brothers, the brothers. Es bastante inesperado y conociendo el futuro de Nintendo y cómo lo es ahora, es difícil de creer que esto fue así en verdad. También me salta mucho que hayan decidido mezclar el live action como primera introducción a la televisión, pues porque en animación obvio se ve tierno el personaje de Mario y Luigi como plomeros, pero ya situándolos a un contexto real es a ver a dos señores grandes fingiendo acento italiano y actuando como los personajes, no sé, está medio raro, pero claro que a los ojos de algunos niños esto quizás puede verse más interesante. Pero bueno, volviendo al tema, con el éxito de la serie entre los niños, a Nintendo se le ocurrió la brillante idea de ahora incluir la franquicia de Legend of Zelda como parte de un segmento, así que cada viernes en vez de ver a Mario, verías la serie de Zelda protagonizada por Link y Zelda. Este formato permitió a la serie tener una audiencia ya establecida, pero el resultado no fue lo que esperaban. Y tú dirás, ¿por qué fracasó tanto si la historia de Zelda es increíble? Bueno, primeramente, a diferencia de los juegos que presentaba a Link como un héroe silencioso y valiente, la serie mostraba a Link como un personaje hablador, arrogante, sassy, hasta un poquito como acosador con Zelda. Se volvió famoso por su frase Excuse me, princess. Este cambio de personalidad no fue bien recibido por los fans, quienes buscan algo más fiel a los juegos. Además, la historia y serie en sí no capturaban para nada la esencia de Legend of Zelda, y por si fuera poco, la animación tampoco ayudaba. Todo esto ocasionó que se cuestionara la calidad de Nintendo como empresa. Obviamente Nintendo estuvo después muy calladito con esta serie como si jamás hubiese existido, pero los errores no son fáciles de ocultar. Obviamente, gracias al internet, generaciones posteriores encontraron la serie, se burlaban de ella y se convirtió en un meme y un chiste en la comunidad celdera. Yo cuando miré la serie me quedé impactada desde el primer momento, en el primer capítulo, cuando Link se levanta y se empieza a quejar que ya no tiene una vida de aventura, y en eso se asoma y le chifla a Zelda como si fuera, no sé, un albañil, diciendo como, te miras muy bien desde este ángulo.
Looking good, princess. Pasemos ahora a los juegos de CDI de Zelda. A principios de los 90s, Nintendo estaba explorando la idea de crear una consola con tecnología CD-ROM y para esto se asoció con Philips. La consola de CD-ROM nunca se materializó, pero Philips recibió los derechos de desarrollar juegos basados en la franquicia de Zelda y así fue como nació los 3 videojuegos que ningún celdero quisiera aceptar como una realidad. Esos videojuegos que la comunidad trata como si fuese Voldemort. No hablemos de ellos, no mencionemos sus nombres, eso jamás existió. Pero por el motivo informativo de este video tendremos que hablar de ellos. Estos 3 juegos eran One of Gamelon, Faces of Evil y Zelda's Adventure, lanzados entre 1993 y 1994 para la consola CDI. Esta consola no estaba diseñada exclusivamente para videojuegos, así que eso fue lo que afectó también gravemente la calidad de los títulos. El primer videojuego, One of Gamelon, es el que todo fanboy enfadoso de la saga te va a decir: de hecho, sí existía un videojuego donde Zelda fue la protagonista y no Link, o de hecho, sí existía un juego de Zelda que tuviera actuación de voz. O sea, sí, pero no cuenta, ¿ok? Muy bien, continuemos. Obviamente este videojuego tenía los peores gráficos y animaciones y claramente las personalidades de los personajes también eran muy exageradas, teniendo así otro Link bastante molesto. Y es que pongámonos en contexto, estamos hablando de 1993, el mismo año de la salida del videojuego The Legend of Zelda Link's Awakening, que obviamente esta sí estaba hecha por Nintendo. Si ponemos en comparación los visuales de ambos juegos son totalmente distintos. Los de Philips claro que eran más innovadores para la época, pero eso no es lo mismo decir mejor, no tenía para nada la esencia de la saga. En pantalla les pongo un ejemplo del gameplay de One of Gamelon. Lo curioso es que en las partes del gameplay los fondos no son tan terribles, pero en la parte de los cutscenes pareciera que se hicieron con Paint. Y aquí tú dirías, si fue tan mal recibido desde un principio como por qué sacaron otros 2 juegos. Pues en este caso puede haber varias razones, ya sea para recuperar la inversión inicial del proyecto, sacando más títulos, puede ser quizás por compromiso de contrato de desarrollar un número determinado de juegos, o quizás la confianza en el potencial del CDI. Sea cual sea la razón, es lamentable. Después del primer juego sacaron The Faces of Evil, que era básicamente la misma mecánica que el primer título, pero ahora quisieron poner a Link como protagonista, y aquí déjenme decirles que sí parece Peter Pan. Los cutscenes también eran igual de horribles que en el primer juego, así que curioso cómo no cambiaron en sí mucho en la secuela aún con las críticas. Y por último, Zelda's Adventure. Se les ocurrió hacer un estilo gráfico más realista y salirse de la línea que se llevaba anteriormente. Aquí la princesa Zelda fue nuevamente protagonista con una historia nada que ver, un estilo nada que ver y es que todo nada que ver. Es que por Dios, ¿qué es este gameplay? Estos sonidos, estaba pésimo la verdad. O sea, en resumen, nadie hace un The Legend of Zelda como lo hace Nintendo. Así que nuevamente, tal como sucedió con la serie animada, los juegos de Zelda en CDI también se volvió una burla para Nintendo. Claramente estos juegos fueron excluidos del canon principal de Zelda por Nintendo, ¿ok? No son canon. Y por eso también excluidos en el corazón de los celderos, no los reclamamos. Así que si te preguntas por qué Nintendo es tan celoso con sus IPs, creo que te podrás dar cuenta que esta es una de las razones principales. Y es que como dato extra, antes de la colaboración con Philips para los juegos de CDI, Nintendo tuvo algunas experiencias problemáticas con colaboraciones y licencias, aunque no tan caóticas como en el caso de los juegos de CDI, que quizás eso pueda dejarlo para otro video. En resumen, tanto como los juegos de CDI como la serie animada de Zelda son recordados como ejemplos de cómo las adaptaciones pueden salir mal. Estos fracasos ofrecieron a Nintendo importantes lecciones sobre la protección y manejo de sus franquicias. Pero a pesar de estos errores, Zelda sigue siendo una de las franquicias más queridas y exitosas en la historia de los videojuegos. Es interesante conocer el pasado y ver cómo ahora Nintendo nuevamente se ha aventurado en extender las franquicias a otros formatos como la nueva película de Mario Bros. Y ahora el anuncio de la película de Legend of Zelda. En este caso sabemos que la película de Mario fue todo un éxito, pero bien sirvió que la compañía ya había aprendido su lección con el pasado. Esperemos que con el live action de la película de Zelda la historia no se repita, un producto exitoso como la serie y la película de Mario Bros. Y un fracaso para Zelda. Muchas gracias por ver el video. ¿Qué piensan ustedes sobre los juegos de CDI y la serie animada de Zelda? Déjenme sus comentarios abajo. No olviden suscribirse al canal para más contenido gamer y más videos en la sección de Pixel Facts. ¡Nos vemos!